Nos encontramos con el padre Antonio Gómez Mil, párroco de la parroquia de Sant Jordi de Barcelona. Y vamos a hablar de un tema serio, un tema importante, del que no se habla mucho, pero es importante que los católicos lo sepamos. Vamos a hablar brevemente, pero espero que estas explicaciones del padre sirvan a los televidentes. Vamos a hablar de los novísimos. Y en primer lugar, padre, le preguntaría, por si algún televidente no lo sabe, ¿qué es eso de los novísimos? Cuando hablamos de los novísimos, estamos hablando también de las postrimerías, que se suele decir, es decir, de las verdades eternas. Son aquellas realidades últimas y definitivas del hombre y que tradicionalmente pues se han enumerado 4, que son la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. Podríamos añadir también el purgatorio, sí, ¿no? como una realidad última y definitiva. Yo aclararía una cosa, es muy importante esto porque decimos realidades últimas y definitivas, ¿no? Lo cual nos está indicando ya la importancia de lo que estamos hablando. La realidad última es aquella a la que de alguna manera se dirige todo el obrar de alguien, ¿no? Por lo tanto es tan importante que las tengamos siempre presentes en mente en nuestra vida de cristianos, porque es nuestra meta. Lo permanente, que es en este caso las verdades eternas, es lo que define una vida. En cambio lo transitorio es algo que pasa y que por lo tanto tiene una importancia muy relativa. Muy bien, padre, pues si le parece, vamos hablando de la primera de ellas, de la muerte. Hay libros espirituales que nos lo recuerdan, ¿no? Que la muerte es segura, es cierta y es imprevisible. Nadie sabe cuándo va a ser, ¿no? Hay unas cualidades de la muerte que coinciden siempre. Bien, la muerte es un castigo del pecado, es consecuencia del pecado, podríamos decir. Por lo tanto, no es una realidad natural. Dios no nos creó para morir, Es decir, que de alguna manera de ahí viene la repugnancia que experimenta el hombre, ¿no? ante la muerte. Y por eso la consignación de la muerte, incluso en los autores ya no cristianos, sino incluso en los autores paganos de la antigüedad latina, ¿no? Por ejemplo, encontramos muchas veces meditaciones, verdaderas meditaciones sobre la muerte, porque la muerte de alguna manera ponía orden a la vida, ¿no? Lo que decíamos antes, sabiendo cuál es la meta, entonces necesariamente ordenamos nuestra vida conforme a eso, conforme a realidades eternas que no pasan. Pensemos, por ejemplo, en esa meditación, ¿no? Cuando San Francisco de Borja vio el cadáver de la emperatriz, ¿no? Dijo, no serviré jamás a un señor que se me pueda morir. Suele ser un momento de gracia, la muerte de un ser querido en primer lugar. Hay cosas que nos golpean. La muerte propia nos pone a veces en crisis de pensar pues, el sentido de nuestra vida, y está bien. Pero claro, hasta que no llegue el momento de nuestra muerte esto no sucede. Pero la muerte de un ser querido muchas veces, o de una persona cercana, puede ser un momento de gracia en el que Dios nos hace pensar sobre el sentido de la vida, ¿no? Por lo tanto es un momento importante. A veces yo lo digo, los sacerdotes en ese momento en que celebramos pues, los funerales o los entierros, tenemos una ocasión de predicar el Evangelio de verdad, porque la gente está receptiva, necesita respuestas sobre el sentido de la vida y por lo tanto también sobre el sentido de la muerte. Y hay un sentido, ¿no? Porque hay una esperanza trascendental, ¿no? Que es lo que ha de predicar la Iglesia en estos momentos de visión tan puramente inmanentista de nuestra realidad inmediata. Sí, pensemos, padre, en esa escena de la vida de Santo Dominguito Sabio, ¿no? Cuando le preguntan, si estás jugando en el patio, ¿qué harías si supieses que te vas a morir, ¿no? Y el que le preguntó, pues pensaría, iría rápido a confesarme. Y él dijo, no, con tranquilidad dijo, seguir jugando, porque él estaba en gracia de Dios, era un alma pura. Y entonces, padre, podríamos concluir que la mejor manera para estar preparados siempre a la muerte es estar en gracia de Dios, ¿no? Ahí está. De esa manera, si estamos siempre en gracia, hombre, siempre será mejor que nos den los sacramentos, todo, pero así nos aseguramos ir al cielo, ¿no? Que no nos acostemos ni una noche con ese sentimiento de, bueno, no es un sentimiento, ¿no? Con ese convencimiento de que estamos en pecado mortal. En este tema, como en todos, pero en este tema especialmente, no hay que dejar las cosas a la improvisación, ¿no? El pensamiento de ese niño un poco ya, pues quizá no tan santo como Santo Dominguito, ya era cristiano, ir corriendo a confesarse, pero a veces no hay tiempo para ello, ¿no? Y hoy en día es muy común que muchas personas mueran sin ocasión. Lo hemos visto con la epidemia del COVID, como muchas personas, por desgracia, no se les ha permitido recibir los sacramentos, ¿no? Entonces, esas personas, evidentemente, pues hay que dar gracias a Dios si estaban preparadas o que en el último momento hayan tenido una gracia muy especial de Dios para poder buscarlo, ¿no? Además que muchas veces un pecador empedernido, bueno, muchas veces, varias veces en la historia, un pecador empedernido, por gracia de Dios se ha podido confesar a última hora y arrepentirse, pero no es lo normal.
Lo normal es que como se vive, se muere. Realmente la gente que vive en gracia, que siempre ha buscado la virtud, ha podido tener altibajos, pero siempre ha sido devoto, ha procurado hacer el bien, el Señor pues le da la gracia y la penitencia final, ¿no? Y aquellas personas que han estado siempre en el pecado, impíos, burlándose de la religión, pues han muerto mal. Pensemos en la muerte de Voltaire, por ejemplo, o de muchos impíos. Ahí está. Es decir, hemos de pensar siempre que la muerte es una ocasión que nos da Dios. En definitiva, es como un momento clave en nuestra vida, es el momento más importante de nuestra vida para el cual hemos de prepararnos para ese tránsito en el que nos encontraremos con Él. Claro, es que la muerte es la hora de la verdad, donde se dirime nuestro destino eterno, ¿no? Porque, como decía también este libro espiritual, ¿no? El que se salva todo lo sabe y el que no, no sabe nada, ¿no? Realmente la muerte está claro. Todos vamos a morir. Hoy en día la esperanza de vida media en España pues ha subido bastante, pero bueno, hay mucha gente nonagenaria de 90 años, algunos llega a 100, pero por lo general no pasan de ahí, ¿no? O sea, un siglo como mucho, en el mejor de los casos un siglo de vida, y ya seremos, por ejemplo, en el 2100 probablemente nosotros ya no estemos aquí, ¿no? Bueno, porque hay la visión, y esto creo que es importante para zanjar este tema, una visión hoy en día desgraciadamente, diría técnica, casi animal de lo que es la vida humana, ¿no? Antes esa visión inmanentista que no nos deja tener un pensamiento metafísico sobre el sentido de la vida, ¿no? Entonces lo que se pretende es alargar la vida, de ahí la necesidad del hombre de guardar tanto esta vida, de no arriesgarla de ninguna manera, de no ponerla heroicamente en peligro por ningún concepto, ningún ideal. ¿Por qué? Porque la vida es lo único que tenemos, no es ese hombre que solo posee, ¿no?, esta realidad inmediata y que desconoce pues la vida eterna, el cielo, el infierno. Está claro la muerte, y si le parece vamos a pasar al segundo porque es muy evidente, ¿no? Todo el mundo sabe que vamos a morir, nadie, habría que estar muy loco, ¿no?, para pensar que uno no se va a morir nunca, ¿no? Realmente vamos con el juicio de Dios, y es dogma de fe que hay un juicio, después de morir seremos juzgados, ¿no? También en el credo decimos que es un Dios remunerador, ¿no?, que premia las buenas obras y castiga las malas, ¿no? Porque a veces en muchos funerales hablan de, ya canonizan al difunto, ¿no? Dicen, bueno, y fulanito que estará ya, nos estará viendo desde el cielo, y a lo mejor es una persona que no iba a misa siquiera, ¿no? Entonces, esto hay que estar bien formado, ¿no?, y saber que realmente pocos santos han ido directamente al cielo. Uno de los anhelos más grandes del hombre en este mundo quizás que se haga justicia, ¿no? En una sociedad donde se conculca tanto la justicia, especialmente a veces para los más humildes, ¿no? Entonces, que Dios haga justicia, ¿no? Es decir, que premie a los buenos y castigue a los malos, ¿no? Es algo que en sí mismo el corazón humano anhela, ¿no? Y por lo tanto la certeza de que las personas buenas recibirán un premio, ¿no?, el cielo, ¿no?, y que los pecadores, los que se han portado mal, recibirán un castigo, es algo que clama al cielo, ¿no?, y que da paz considerar esto, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no?, que tengamos en cuenta estas verdades eternas que nos ayudan a motivar esperanzadoramente todos los sufrimientos, circunstancias difíciles de nuestra vida con la esperanza de recibir un premio en el cielo, ¿eh? Si somos fieles, si somos generosos, ¿no? Esa certeza esta, ¿no?, de las personas buenas, ¿no? Ciertamente seremos juzgados por Dios, por nuestras obras, ¿no? Como decía San Juan de la Cruz, en el atardecer de la vida nos juzgarán del amor, ¿no? Y entonces ahí sí que no habrá hipocresías ni hacer las cosas por respeto humano, realmente estaremos ante Dios tal cual somos, ¿no? Realmente eso es tremendo, ¿no? Pero no hay que verlo también con temor, sino con esperanza, ¿no? Aparte de estar en gracia de Dios, procurar llevar una vida de oración, de sacramentos, hay también algunos salvoconductos, ¿no?, que si vivimos bien nos aseguran el cielo, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el Santo Escapulario, los primeros viernes, los primeros sábados, la devoción a la Santísima Virgen. Hay muchos medios para el que se quiere salvar, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, también hay un signo muy sencillo, el tener respeto por un sacerdote, ¿no?, viendo en él a Cristo, es un signo de predestinación, ¿no? Realmente la gente de bien, pues al sacerdote lo trata viendo a Cristo, ¿no? Eso es un signo de salvación, ¿no? Sin embargo, los impíos pues blasfeman, le dicen todo tipo de insultos. Pío XII decía que la devoción a la Virgen, el rezo del rosario, por ejemplo, era un signo de predestinación, que difícilmente alguien que rezase el rosario cada día o que tuviese devoción a la Virgen se iba a condenar, porque Dios le concedería esa gracia, ¿no? Entonces, incluso a los que están a veces encallecidos en el pecado, ¿no?, hay que animarles a decir a que no pierdan la piedad, ¿no? Es decir, que siempre tengan la esperanza de decir, soy un pecador y ahora estoy pues aquí encallado en este pecado, pero voy a mantener la piedad, el amor a Dios, el respeto a Dios, el temor de Dios, ¿no?, y a la Santísima Virgen, para que de esta manera pues el Señor me conceda la gracia de vencer la impenitencia final. Luego hay otra cosa interesante que es muy importante, y aquí se puede un poco
pues entrar en contacto con el tema del purgatorio, que es el tema de las indulgencias, que son importantes, ¿no? Es decir, es importante morir en gracia de Dios, pero después de la muerte, pues en no pocas ocasiones hay una ulterior purificación que se debe al reato de pena que debemos por nuestros pecados. ¿Han sido perdonados los pecados? Sí. Han sido perdonados en la confesión, pero nos queda hacer penitencia, ¿no?, por esos pecados, el reato de pena. Eso o de alguna manera lo satisfacemos en esta vida por medio de los sufrimientos y de las mortificaciones, aceptadas o hechas voluntariamente, o bien lo hemos de pagar a posteriori en el purgatorio. Ahora que lo dice, también ayuda mucho la devoción a las almas del purgatorio, ¿no? Si nosotros estamos rezando, por ejemplo, yo cada vez que el sacerdote en la misa pues consagra, pues pido por las benditas almas del purgatorio, ¿no?, especialmente por mis familiares difuntos, ¿no? Entonces, si todos los días de mi vida estoy pidiendo por las almas del purgatorio, me imagino que cuando esté yo en el purgatorio, si estas almas ya están en el cielo, pues me devolverán el favor, ¿no? Eso por la comunión de los santos no me imagino, sí que es así. Creo que lo concibes como una especie de tráfico de influencias, que está muy bien, ¿eh? Es decir, hay un tráfico de influencias por medio del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, nosotros manifestamos una caridad finísima cuando rezamos por los difuntos, ¿no? Y ellos, evidentemente, cuando llegan al cielo, también nos devolverán ese favor de amor rezando por nosotros aquí en la vida o el día de mañana, cuando también tengamos que purgar nuestras faltas en el purgatorio. Creo que ese intercambio maravilloso viene a definir muy bien lo que es la comunión de los santos, que aquí es tan importante para entender estos misterios. Si le parece, padre, como queda poco tiempo y a modo de conclusión, hemos hablado con seriedad de lo que son los novísimos, ¿no? Muerte, juicio, cielo e infierno, y realmente nuestro Señor el Evangelio dice que el camino de la salvación es estrecho, pocos van por él, y el camino a la perdición es ancho, ¿no? También pensemos los pastorcitos en Fátima que vieron el infierno, como las almas caían en él. O sea, aquí no vamos a bajar el listón, ¿no?, diciendo que, bueno, casi nadie hay que ser muy malo para ir al infierno, hay que tener esperanza. Por eso depende de nosotros, ¿no?, con la gracia de Dios, de querer salvarnos, ¿no? Realmente he estado meditando a veces que para condenarse hay que hacer un acto de orgullo perfecto, que es rechazar a Dios, ¿no?, ese acto de soberbia, que no reconocer a Dios como creador y tú como criatura, y rebelarte contra Dios, ¿no? Ese es el pecado del soberbio, ¿no? Sin embargo, el humilde, por muy pecador que hayas sido, si reconoces tu condición de pecador, de criatura, si te ves miseria y dices, bueno, pensemos en el buen ladrón. Es que la actitud del buen ladrón es esa. Él sabía que era un malhechor y dijo, Señor, yo merezco mucho peor, pero ten misericordia de mí, y ganó el cielo, ¿no? Y sin embargo el otro maldecía y dice, maldito, baja de la cruz. Estaba en ese estado de soberbia. Ahí está, un pecador que conoce su condición y es humilde, ¿no?, puede arrebatar un día el cielo si no pierde la fe. Si mantiene la fe, un pecador con fe se puede salvar. Una persona impoluta, sin fe, difícilmente se va a salvar, ¿no?, porque el orgullo, la vanagloria del bien que vive, esa justicia que a veces mucha gente te dice, yo ya soy bueno, ¿no? Eso es muy peligroso, esa situación, esa autosatisfacción, ¿no? Es muy necesario que nos miremos de una forma crítica, esperanzada, de transformación, porque de lo contrario es muy difícil que la salvación se abra en un corazón que está satisfecho de sí mismo y autocomplacido. Y ya, padre, para resumir todo lo que hemos dicho en un minuto y como ejemplo práctico, hablemos un poco muy por encima de los dos pecados en los que no debemos caer. Por un lado, la desesperación del que piensa que ha pecado mucho y que ya no tiene perdón para él, y por otro lado, la presunción de pensar, decir, bueno, Dios es bueno, yo he hecho buenas obras, ya me salvo seguro. Sí. Hoy es más común el segundo muchas veces, ¿no? Está entre las personas buenas, ¿no?, esa sensación de decir, bueno, yo ya soy bueno, no tengo que hacer nada, no tengo que cambiar nada en mi vida. Esto es muy peligroso, ¿no? O sea, es una tentación del demonio en la que caen hoy en día muchas personas, ¿no? Por otra parte, la persona que es pecadora, ¿no?, nunca se llega a ser tan pecador, nunca se llega a alejar uno tanto de Dios que no pueda alcanzar misericordia, ¿eh? Recordemos al hijo pródigo, ¿no?, que la persona pecadora reflexione, ¿no?, de su pobreza, ¿no?, que reflexione el hambre que está pasando lejos del Padre, ¿no?, y que vuelva a Dios, porque siempre va a encontrar las puertas de la casa del Padre abiertas. Sí, para finalizar esta reflexión, ¿no?, quedaría un condenado si pudiese salir del infierno a hacer penitencia, ¿no?, por un imposible, ¿no?, pudiese salir, realmente, ¿qué no haría, no? Y realmente nosotros estamos tan tibios a veces y tan remisos para hacer estas cosas, ¿no? Pues muchas gracias, Padre Antonio Gómez Mil, por estas enseñanzas, catequesis sencilla de toda la vida, pero que es muy necesaria para ir al cielo. Gracias, Javier. Y recuerden, de lo que hagamos en esta vida depende toda la eternidad. Estamos aquí 80, 90 años
pero luego tenemos una eternidad para gozar de Dios en el cielo o para sufrir eternamente en el infierno.